Buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a continuar trabajando en estos encuentros que hemos empezado a abordar, la ESI. En esta oportunidad vamos a trabajar algunos de los ejes de la ESI, quedando un encuentro más para darle un cierre a esta unidad vinculada a la educación sexual integral. Para eso voy a compartir con ustedes en pantalla un PowerPoint donde iremos trabajando diferentes cuestiones en cada uno de estos ejes establecidos. Cuando hablamos de los ejes de la ESI, tiene que ver con diferentes cuestiones involucradas en la educación sexual integral. Justamente como se habla de una integralidad, ¿sí? De algo holístico, tiene muchas implicancias, ¿sí? Como hemos venido trabajando el concepto de sexualidad en todas sus variables, ¿sí? Psicológicas, biológicas, afectivas, también vinculadas a lo jurídico, a lo ético, a lo político, ¿sí? A muchas otras cuestiones que muchas veces quedan invisibilizadas en el abordaje de la educación sexual. Comenzaremos por el primer eje, que se refiere a reconocer la perspectiva de género. Y en esto pongo este dibujo de unos anteojos, o muchas veces también se habla de una lupa, ¿sí? Que tiene que ver con justamente el enfoque de perspectiva de género. Poder empezar a mirar los saberes o los discursos desde esta mirada, desde esta lupa de la perspectiva de género. ¿Qué implica reconocer la perspectiva del género? Empezar a trabajar, por ejemplo, qué es el género, ¿sí? Tratando de pensarlo como una categoría construida, social, culturalmente, ¿sí? Que nos atraviesa tanto desde lo individual como desde lo social. Entonces, no como algo natural, ¿sí? O biologicista, sino como algo propio de una construcción social y cultural. Para esto es importante también tener algunos conceptos trabajados, ¿sí? Y empezar a distinguir lo que es el sexo biológico, ¿sí? A esos aspectos físicos que de alguna manera se traen determinados al momento de nacer, ¿sí? Pero que esto no condiciona necesariamente la forma en que la persona es autopercibida, que ya tiene que ver más con la vivencia del género, ¿sí? Con lo que cada persona siente, que puede corresponder o no con ese sexo que se asignó al momento de nacer, y que esto es la identidad de género, ¿sí? Diferenciándolo también de la orientación sexual. Si no es lo mismo la identidad de género que la orientación sexual, porque esto tiene que ver con la atracción física, emocional, erótica, afectiva que sentimos hacia otras personas, ¿sí? Entonces son como conceptos que suelen confundirse. Y por otro lado tenemos la expresión de género, que es la forma de cómo la persona se muestra, ¿sí? Frente al mundo que lo rodea, ¿sí? Cómo mostramos nuestro género, cómo lo expresamos a partir de los roles, del el nombre, la vestimenta, los comportamientos, ¿sí? Entonces, todo esto, fíjense, que muchas veces son conceptos que suelen confundirse y que es importante tenerlos diferenciados. Entonces, si pensamos en este eje que habla de la perspectiva de género, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es? Cuando hablamos de perspectiva de género, tiene que ver con analizar cómo operan tanto las representaciones sociales como los prejuicios, como los estereotipos en cada contexto social. Es decir, que para empezar a trabajar la perspectiva de género es necesario reflexionar y analizar cómo operan las representaciones sociales. Y a partir de acá, ¿sí? Muchas veces cómo se derivan en estos estereotipos situaciones de discriminación en torno al género. Entonces, ¿qué son los estereotipos? Es una de las preguntas que también nos permite pensar este eje. ¿Sí? Son aquellas imágenes sociales que han sido de alguna manera simplificadas, ¿sí? Y construidas de formas incompletas, que suelen caracterizar un grupo de personas. Pero en estos estereotipos se pierden, ¿sí? Las particularidades, las individualidades, las diferencias. Entonces, suelen agruparse en categorías universales aspectos de la vida social, ¿sí? Que pueden estar vinculados a la religión, a la nacionalidad, al sexo, a la etnia, ¿sí? A la orientación sexual. Pero los estereotipos, ¿sí?
derivan muchas veces en situaciones de discriminación y prejuicio. ¿Por qué? Porque si el estereotipo está armado en función de la nacionalidad, podríamos pensar en este estereotipo de todos los argentinos son, ¿sí? Y muchas veces los argentinos no nos sentimos identificados con ese estereotipo de lo que sería el argentino. Cuando hablamos de estereotipos en función del sexo, puede ser todas las mujeres son, como se suele escuchar, por ejemplo, sensibles, charlatanas o débiles, y todos los varones son inquietos, desprolijos, fuertes. Esto de universalizar ciertas características para un grupo, ¿sí? En el cual, como decíamos recién, no todas las mujeres se van a sentir identificadas con esta mirada, con este estereotipo, ¿sí? No todas las mujeres se sienten identificadas con la mujer sensible, la mujer charlatana o la mujer débil, ¿sí? O no todos los hombres se van a sentir identificados con ser inquietos, desprolijos o fuertes. Entonces, los estereotipos brindan una imagen muy limitada sobre cómo son las personas, porque niegan las particularidades y las individualidades. Por lo tanto, cuando se habla de estereotipos de género, ¿sí? Nos referimos a representaciones incompletas basadas en el sexo biológico. Por ejemplo, como decíamos recién, los estereotipos femeninos asumen que sean solo las mujeres quienes se tengan que ocupar, por ejemplo, de los niños, de la crianza, o de las personas mayores, o del trabajo doméstico. Entonces, en el estereotipo femenino aparecen comportamientos asociados a los cuidados, a las emociones, a la fragilidad, a la docilidad también, ¿sí? Y en los estereotipos masculinos nos encontramos con una menor relación con sentimientos y afectos, ¿no? Por ejemplo, esto de los hombres no lloran. Una necesidad de afrontar los peligros, vos tenés que ser fuerte, tenés que ser valiente porque sos hombre, el tener que demostrar la fuerza, responder de forma agresiva, ¿sí? Ganar las peleas, la competitividad está muy asociada al estereotipo masculino, el tener que estar siempre dispuesto sexualmente, bueno, son muchos los estereotipos que circulan en nuestra sociedad. Entonces, la perspectiva de género apunta a tratar de deconstruir estos estereotipos, reflexionarlos, pensarlos, adquirir un pensamiento más crítico sobre a veces en los discursos que circulan, ¿no? En la escuela. Entonces, la perspectiva de género es la comprensión de que hay condicionamientos sociales y culturales en esta construcción de las identidades de género, ¿no? Y también en el reconocimiento de la igualdad de derechos para varones y mujeres. Esta perspectiva va a implicar reconocer que hay relaciones de poder, ¿sí? Que se dan entre los géneros y que estas relaciones han sido construidas social e históricamente, ¿sí? A través del tiempo. Por lo tanto, las relaciones de poder atraviesan un entramado social, si nos atraviesan, nos articulan con los otros a partir de las relaciones sociales, de tener en cuenta las relaciones de clase, la edad, la preferencia sexual, la religión, ¿sí? Todo está atravesado, ¿sí? Por las relaciones. Entonces, ¿cómo influyen los medios de comunicación en esta construcción de estereotipos? Muchísimo, sí, esto es uno de los puntos para pensar en este eje. La perspectiva de género apunta a reflexionar qué estereotipos de hombre y mujer muestran, por ejemplo, las publicidades, la ropa que se vende, los juguetes, sí, un poco ya lo hemos trabajado en los encuentros anteriores, como propuestas didácticas para trabajar en el aula, ¿sí? Ver publicidades antiguas y actuales, cómo se expresan ahí los roles de género. En general, esta imagen que yo puse acá de un hombre cocinando con una mujer y un niño, ¿sí? Una niña participando de eso, no es lo que suele estar presente, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son tareas domésticas, en las publicidades, si observamos, suele estar presente siempre la mujer. Hoy en día, si bien se está rompiendo, pareciera un poco con este estereotipo, siguen estando muy fuertemente arraigados, ¿sí? Igual si uno va a una juguetería, está muy clasificado también los juguetes de nene, ¿sí? Y los juguetes de nena. En los juguetes de nene que aparecen, pues predominan colores oscuros, sobre todo el celeste, el azul, y son sobre todo juegos de lucha en general, robots, juegos de guerra, autitos, armas también, espadas,
todo de combate y de competencia. En cambio, en los juguetes, en el sector o en las góndolas para nenas, predomina el color blanco, rosa, fucsia, y suelen ser juguetes destinados a la limpieza. ¿Sí? Tenemos la cocinita miniatura, la escobita, la palita, ¿sí? Tenemos también todo lo vinculado a el sector de maquillaje, cuidados y de bebés, ropita para el bebé, digamos que está como muy delimitado también esta cuestión, ¿sí? A través de los estereotipos de género, porque como hemos trabajado, no hay juguetes para nenas o para nenes, hay juegos, hay juguetes, ¿sí? Esto también tiene que ver con una construcción social y cultural. Y de acá pasamos al eje 2, que es respetar la diversidad sexual. Y acá nos vamos a encontrar con un montón de aspectos para reflexionar, también presentes en los discursos y en las prácticas cotidianas propios de la escuela. Entonces, en un primer momento propone este eje reconocer la existencia de lo que se llama presunción de heterosexualidad, ¿sí? También llamado paradigma heteronormativo, la heteronorma, ¿sí? O heterosis normativo, que tiene que ver con, de alguna manera, presuponer que todas las personas, ¿sí?, con las cuales uno interactúa son o deben ser heterosexuales. Este es el paradigma heteronormativo, ¿sí? Partir desde esta mirada, de alguna manera, no es la forma de empezar a trabajar con la diversidad, sino que de alguna manera hay que combatir o tratar de deconstruir este paradigma heteronormativo, ¿sí? Y desde acá trabajar también con la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ¿sí? Porque si este paradigma heteronormativo sigue estando, ¿sí?, vigente desde este lugar de lo que es lo normal, podríamos llamarlo lo normativo, bueno, desde ahí es muy difícil pensar en lo diverso, ¿sí? O habilitar o legitimar otras formas. Entonces, el segundo punto de este eje tiene que ver justamente con combatir la discriminación. Pero esta discriminación que tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género, combatir esta discriminación dice que es tarea de todos y todas, digamos, no solo del colectivo LGBT y Q+, ¿sí? Que ya después trabajaremos cada una de estas siglas, sino que todos y todas estamos implicados en la tarea de combatir la discriminación. No existe una sola manera de, por ejemplo, ser gay o ser lesbiana, como tampoco existe una forma de ser heterosexual, ¿no? De ser varón o mujer. Entonces, también romper con estos mandatos, ¿sí? O estas formas de pensar las diferentes formas de vivir. Entonces, hay que combatir los estereotipos, sí, hay que deconstruirlos, sí, hay que generar un pensamiento crítico sobre esto, reflexionar de dónde vienen, cómo lo hemos construido, sí, y desde ahí trabajar el respeto y el derecho eh, como marco normativo a ser reconocido siempre. Entonces, los marcos normativos en Argentina, por ejemplo, tenemos desde julio de 2010 la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Y desde mayo de 2012 la ley de identidad de género, ¿sí? Estos dos marcos normativos nos dan un antecedente muy fuerte en nuestro país para trabajar con la discriminación, ¿sí? Contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género desde la escuela, ¿sí? Se puede trabajar, por ejemplo, con los jóvenes, con los adolescentes, la ley de identidad de género, ¿sí? Esto que tiene que ver con la identidad autopercibida, ¿sí? La rectificación en el acta de nacimiento, en el DNI, el pedir que sean llamados por el nombre con el cual ellos se sienten identificados, son algunas de las cuestiones de la ley de identidad de género. Entonces, cuando hablamos de discriminar, lo podemos pensar desde dos concepciones. La palabra discriminar como distinguir una cosa de la otra sin valoración negativa, ¿sí? O como una conducta de desprecio, ¿sí?, hacia un grupo de personas, ¿sí?, que se sostienen y se fundamentan en prejuicios y estereotipos sociales. Esta justamente es la forma de violencia presente en los actos discriminativos, ¿sí?, que suele estar basado por el color de piel, por la creencia en alguna religión,
por pertenecer a un grupo étnico, por determinadas características físicas, la nacionalidad, la orientación sexual y la identidad de género son algunas de las cuestiones por las cuales se viven situaciones de discriminación. Y para cerrar el encuentro de hoy, vamos a trabajar el eje 3, que es valorar la afectividad, ¿sí? Luego de haber trabajado la perspectiva de género y el eje vinculado a respetar la diversidad, me parece importante cerrar con lo afectivo, que también es un eje de la ESI, ¿sí? Es la dimensión que nos atraviesa como sujetos, tanto individuales como colectivos. ¿Por qué? Porque es la forma de expresar que tenemos los sentimientos, las emociones, de hacernos entender, porque justamente cuando nosotros hablamos de vínculos, ¿sí? Los vínculos están mediados por lo afectivo y eso tiene repercusión en la vida social. Entonces, en la propuesta de educación sexual integral, la dimensión afectiva es ineludible, tiene que atravesar toda la ESI, ¿sí? No incluir aspectos relacionados con los vínculos, los sentimientos, los valores o las emociones sería caer en un reduccionismo, digamos, sería una mirada fragmentada de la ESI, no sería una mirada o una perspectiva integral como hablábamos hoy de la sexualidad. Entonces, es necesario que en la escuela se enseñe a reflexionar en torno a actitudes de escucha, de empatía, de solidaridad, de inclusión, respeto, amor, ¿sí? Esto es propio del eje de la afectividad y no puede quedar desligado de todo lo anterior. Entonces, ¿qué lugar tienen los vínculos entre las personas? Es una de las preguntas que se hace este eje, ¿no? ¿Por qué es tan importante trabajar la afectividad? ¿Sí? Tanto para el aprendizaje, ¿sí? Como para las relaciones de otro tipo. Digamos que siempre las emociones atraviesan al sujeto, al vínculo. Y desde ahí también podemos pensar las formas de aprender, ¿sí? Las formas de enseñar, de reflexionar, de escuchar. No se puede pensar el acto pedagógico por fuera del encuentro entre personas, plantea este eje. Entonces, en este vínculo de apertura, reciprocidad, diálogo, escucha, intercambio, solamente el aprendizaje es posible porque hay vínculos afectivos, ¿sí? Y esto siempre desde un marco de reconocimiento y respeto. Entonces, si la escuela se constituye en uno de los posibles espacios de encuentro y despliegue de las tramas vinculares, sería muy importante o tener como objetivo y meta, ¿sí?, poder desarrollar ciertas habilidades o capacidades en relación a lo vincular, a las relaciones sociales, ¿sí? Digamos que este tiene que ser un objetivo también de la ESI, el trabajo de lo vincular. ¿Sí? Y algunos de los temas que se pueden abordar desde la dimensión afectiva de la ESI son la amistad y el enamoramiento, ¿sí? Digamos que este es uno de los puntos a trabajar a través de habilidades comunicativas, como poder expresar las emociones, los sentimientos, dar lugar al deseo, a las necesidades, a los problemas, y también el desarrollo, ¿sí?, reflexión sobre las habilidades psicosociales, la escucha, la empatía, el poder resolver los conflictos a través del diálogo, tomar decisiones de forma crítica y responsable, son muchos de los puntos que de alguna manera trabaja este eje, ¿no? Y al abordar la afectividad como una dimensión de la ESI, va a ser indispensable también que la escuela trabaje sobre la significación y la valoración de los sentimientos y las emociones, ¿sí? Entonces hay que ser coherentes también ahí con lo que la escuela hace y lo que la escuela dice. Y esto podemos vincularlo con el encuentro que hablaba de el momento de reflexión, ¿sí? Cómo están presentes en los discursos escolares, en lo que escuchamos en la sala de profesores, en los pasillos, ¿sí? Cómo está presente también esta dimensión afectiva, ¿sí?, en lo que decimos y en lo que hacemos, ¿no? Entonces, de estas capacidades dependen muchas de las habilidades necesarias para generar vínculos positivos. Entonces, trabajar y dar lugar a las emociones, a la expresión de sentimientos, ¿sí?, al respeto de las creencias, de las ideas, de los pensamientos diferentes, va a permitir de alguna manera trabajar en vínculos positivos. Cuando la escuela favorece el análisis y la expresión de emociones y sentimientos, está también favoreciendo la valoración y respeto de la palabra, tanto propia como la ajena, ¿sí? Y desde acá está creando mejores condiciones para abordar desde un enfoque de derechos y diversidad. Bueno,
¿Cómo lograrlo? Lo que propone tiene que ver con generar espacios de diálogo, de respeto, de confianza, donde se puedan poner en palabras lo afectivo, ¿sí? Sin sentirse discriminados o discriminadas, ¿sí? Sin vivirlo desde un lugar de estigma. Entonces, desde acá, construyendo una perspectiva crítica, ¿sí? Al momento de pensar cómo se reproducen ciertos estereotipos de género o cómo se sostiene lo heteronormativo, ¿sí? Poder deconstruir eso es una de las tareas. Uno de los aspectos que se propone, por ejemplo, es la intimidad propia y la ajena, ¿sí? Esto que hablábamos cuando pensábamos en el nivel inicial, según la edad y la etapa, por ejemplo, en los niños pequeños, bueno, es enseñar el cuidado de las partes del cuerpo, las partes íntimas, diferenciar entre buenos y malos tratos. Y en los adolescentes, el trabajo de la intimidad tiene que ver con promover prácticas de cuidado, ¿sí? Esto de poder pensar en el consentimiento del otro, en no ser parte de situaciones de resistencia o depresión, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el respeto y la equidad de género. También el rechazo a toda manifestación afectiva, coercitiva, ¿sí? Esto es toda forma de abuso, de violencia de género y sexual, es parte de este eje, ¿sí? Desde el trabajo de lo afectivo, tiene que ver también con promover aprendizajes acerca del cuidado y la protección, ¿sí? Así como también rechazar toda forma de violencia. Esto también es una dimensión afectiva. Entonces vemos que muchas de las cuestiones incluyen este punto, ¿sí? De los derechos, el cuidado del cuerpo, el género, la diversidad, la afectividad, que son los 5 ejes, ¿sí? Se ven atravesados en el abuso sexual infantil, ¿sí? Al momento de trabajar la distinción de los buenos y los malos tratos, ¿sí? Bueno, un montón de cuestiones que hemos estado hablando recién tienen que ver con estos 5 ejes de la ESI. Entonces, vamos a dejar aquí por el momento para poder pensar y reflexionar sobre estos 3 ejes puntuales, ¿sí? De la ESI. Haremos una actividad específica y en el próximo encuentro cerraremos con los otros 2 ejes que nos quedan vinculados al cuidado del cuerpo y la salud, ¿sí? Y a poder pensar en los derechos, la importancia de reconocer nuestros derechos. Son los últimos 2 ejes de la ESI. Y con eso estaremos cerrando la unidad. Bueno, espero que tengan una buena semana y puedan realizar la actividad sin dificultad.